Bienvenidos a la última semana de Historia del Arte Medio. En este video vamos a tratar de condensar parte del arte oriental del continente asiático sería en unos pocos minutos. Vamos a enfocarnos entonces en tres regiones, que serían la India, China y Japón. Podemos empezar con el territorio de la India y Pakistán, que podemos entender realmente como una sola región cultural en sentido histórico, ya que la separación de Pakistán como un territorio independiente es algo relativamente reciente. En este sector se desarrolló cerca del año 2500 antes de la era común la cultura del Valle del Indo, una de las más antiguas de toda la historia. Esa civilización iría evolucionando hasta convertirse en lo que conocemos como el Imperio Maurya. El principal líder de esta dinastía se convirtió al budismo y trató de extender estas creencias por todo el imperio. Fue el gobernante Ashoka, quien erigió varias columnas como esta que estamos viendo en la imagen para representar y a veces para inscribir sus leyes. La función simbólica de estas columnas parece ser la de conectar la tierra con el cielo o denotar la necesidad de tener leyes, aunque no necesariamente una ley específica, sí tener un código de leyes en el cual uno se puede basar para actuar. Por lo general, estas columnas eran monolíticas y estaban adornadas con capiteles elaborados que representaban animales. Por ejemplo, el capitel de los leones que vemos aquí tiene dos pares de leones de espaldas, con sus bocas abiertas hacia los 4 puntos cardinales, quizá para simbolizar el anuncio global del budismo, esta fe relativamente nueva que Ashoka había adoptado y, como mencionamos, buscaba que más personas se conviertan. Pero podría ser también una declaración justamente del gobierno, del reinado del mismo Ashoka, para promoverse a sí mismo como un gran líder. A los pies de los leones vemos una rueda que representa justamente el sistema de leyes que implementó Ashoka. Pasando a lo que sería la dinastía Kushun, que se hizo muy rica comerciando con China y con Roma. Inició en la India un sistema de patronazgo de varias obras, como por ejemplo templos y monasterios budistas. Al igual que la dinastía Maurya, aparentemente consideraban que el budismo era provechoso para mantenerse en el poder porque generaba un pueblo sumiso en la medida que aceptaban las circunstancias de la vida de manera positiva y también porque eran personas pacifistas y eso daba menos chances de que haya revueltas o rebeliones en contra del gobierno establecido. El edificio que estamos viendo es la Gran Estupa de Sanchi, que sería una forma de relicario o un lugar para guardar reliquias religiosas o reliquias santas, pero no es un relicario accesible, es decir, que no se puede ingresar. La estopa es más bien un montículo cerrado que guarda una reliquia de Buda, alrededor del cual los fieles circunvalan. Así que el solo hecho de creer que la reliquia está adentro es un acto de fe, porque no hay forma de verla. Pero además de esto, el montículo es como una representación del universo entero, siendo el domo la montaña del mundo y las toranas una representación de los puntos cardinales. Las toranas serían estas puertas de piedra elaboradas
que vemos una justo frente a nosotros en la foto. Todo el edificio también vemos que está rodeado por una cerca de piedra que sirve para separar lo sagrado de lo secular. Arriba de todo, en el fondo de nuestra foto, vemos una trama de piedra y representa el cerramiento del mundo espiritual. Y el yasti, que es el elemento vertical en el centro mismo del montículo, representa el eje del universo. Las toranas, estas puertas en los 4 puntos cardinales que ya mencionamos, están detalladamente talladas, como podemos observar en la foto. En esta época ellos todavía no tenían la costumbre de usar representaciones de Buda, es decir, de la apariencia de Buda, pero sí tallaban, por ejemplo, escenas de su vida o metáforas de Buda, como es el caso que estamos observando en esta torana. Otra religión muy común, de hecho la religión principal o mayoritaria en la India, es el hinduismo, que verdaderamente comparte algunas nociones con el budismo del que estábamos hablando un poco. Una de las imágenes más icónicas o representativas de esta religión hinduista es Shiva Nataraja, o la representación del dios Shiva como el danzante divino, o también se le llama el danzante cósmico. Shiva es un dios de triple identidad porque él es creador, preservador y destructor. Podemos ver que se lo representa en el centro de un círculo que simboliza el samsara o el ciclo de reencarnación al que están sujetas o esclavas todas las almas. Vemos también que el círculo está lleno de llamas y esas representan la frontera del cosmos o el universo. En una de sus manos vemos que también tiene una llama y eso representa la capacidad que tiene Shiva Nataraja de destruir el samsara, destruir ese ciclo de reencarnación. A sus pies vemos una figura derrotada que representa la ilusión o maya, que es la figura que supuestamente descarría a los hombres para creer en cosas que no corresponden con la verdad. Alrededor del siglo VIII de la Era Común, el Islam se extiende por todo el norte de India, lo que consecuentemente transforma el arte de esta región. Lo que estamos viendo ahora en la pantalla es uno de los edificios más conocidos de todo el mundo, el Taj Mahal. Sería una tumba monumental construida con mucha influencia del mundo islámico por Shah Jahan para su esposa favorita que había fallecido. Y de hecho ambos practicaban esta religión islámica. Vemos la estructura del domo sobre un espacio cuadrado o rectangular, que es algo que ya habíamos observado en la arquitectura bizantina, por ejemplo, un estilo verdaderamente común entre las mezquitas o los sitios de oración de la religión musulmana. El Taj Mahal tiene varias piscinas de agua alrededor que le dan, con su reflejo al edificio, la sensación de liviandad. Casi parece que está flotando. Algunos aspectos utilitarios del edificio están ocultos, como por ejemplo las escaleras que llevan a las terrazas, y esto aumenta esta percepción que tenemos del edificio como algo perfecto, con sus arcos ojivales guiando nuestra mirada hacia la cúpula, hacia arriba, y también con los minaretes que controlan nuestra visión, se ensalza la forma del edificio.
Como mencionamos en videos anteriores, estos elementos, los minaretes, son típicos de las mezquitas, pero aquí son más bien una forma de connotar la santidad quizás o también para enmarcar el edificio. Ahora pasamos a China, un poco al noreste de India, pero con una tradición cultural bastante diferente. La China a la que nos referimos incluía regiones que hoy día son el Tíbet, Mongolia, un sector de Kazajstán y en algún tiempo también incluyó lo que sería la actual Corea. El primer emperador de China unificada sería Qin Shi Huang en el siglo III antes de la era común. Desde ya me disculpo por la pronunciación. Sería este gobernante quien ordena la construcción de la Gran Muralla, por ejemplo, y quien propone la estandarización de muchos aspectos en todo el vasto territorio chino. Justamente como su territorio era tan vasto, en esa región habitaban varios grupos étnicos y se hablaban diferentes idiomas y dialectos. Así que una de las obras que él realizó, lo que él propuso estandarizar sería establecer un idioma oficial en todo el imperio, además del uso de una moneda que era muy necesaria para hacer crecer el comercio. Por supuesto, también formó un impresionante ejército reclutando hombres de toda China. Los chinos tenían la creencia de que al morir las personas se convierten en espíritus inmortales que pueden obrar el bien o el mal para con sus descendientes según cómo ellos los traten y se comporten. Esta idea le obsesionaba a Qin Shi Huang, que buscó por varios medios alcanzar la inmortalidad. Evidentemente no lo consiguió, pero sí consiguió llevarse consigo un impresionante ejército de terracota a la siguiente vida. Vemos que los rostros de estos soldados nos dejan saber que eran personas jóvenes y que prácticamente eran de todas las regiones de China, donde, como mencionamos, vivían numerosos grupos étnicos. También vemos detalles asombrosos como variación en la estatura entre los soldados. No es un mismo soldado repetido cientos de veces, sino que se ve también algunas diferencias en sus uniformes, de acuerdo al rango militar que tenían, y muchos incluso portaban armas reales que cientos de años después seguían afiladas. Al parecer, los cuerpos de estos soldados se fabricaban en forma masiva y luego se hacían estos detalles, digamos, personalizados. Con estos métodos de fabricación también hicieron las figuras de burócratas y figuras de acróbatas que también fueron enterrados en esta misma tumba. Unas personas que no tuvieron tanta suerte fueron las concubinas que no le habían dado hijos, que tuvieron que ser asesinadas para ser enterradas junto a él. Una forma de arte muy importante para los chinos era la pintura de rollos, especialmente en la corte del emperador. Para el siglo X de la era común, cuando dominaba la dinastía Song, los motivos dominantes de estas pinturas eran los paisajes. Y uno de los artistas más importantes de este periodo, y podríamos hasta decir de toda China, se trata de Fan Quan, de quien estamos viendo unas obras ahora mismo en pantalla. Él pintaba tributos a la naturaleza que como taoísta valoraba mucho y consideraba esencial alcanzar la armonía o equilibrio con ella. Decimos que es una representación de la naturaleza o un tributo a la naturaleza porque no es una escena real, no es un paisaje específico, más bien es una idea de un paisaje. La pintura que vemos a la izquierda se llama Viajeros entre montañas y arroyo.
vemos que la obra se divide básicamente en 3 registros horizontales y cada uno presenta pinceladas diferentes y una perspectiva un poquito diferente. Podemos ver que la montaña se está viendo prácticamente en una perspectiva aérea, como si nosotros estuviéramos más altos que la montaña y vemos la cima. El sector del medio se está viendo con una perspectiva frontal, como si estuviera a nuestra altura. Y el registro de abajo, donde están las rocas, nuevamente parece estar en una perspectiva aérea y vemos nuevamente esas rocas desde arriba. Los viajeros, en este caso, son muy pequeños. Estarían en esa zona. Desde lejos y considerando lo grande que es esta obra en la vida real, ya se perciben como pequeñas manchas y desaparecen en la imponente naturaleza. Parece connotar que los humanos individualmente somos irrelevantes al compararnos con nuestro entorno o que somos temporales. Eso también tiene mucho que ver con la filosofía o religión taoísta que seguía este pintor. En esta obra lo más importante no es el realismo, como mencionamos, hay algún uso de perspectiva un poco peculiar, más bien lo importante de esta obra es de carácter simbólico, casi podríamos decir romántico. Lo que vemos aquí son los jarrones de David, obras de arte en cerámica, otra disciplina en la que los chinos verdaderamente sobresalieron. Probablemente sean los jarrones más conocidos del mundo por esa rara inscripción cerca del cuello que presentan la fecha precisa de fabricación de estos jarrones y nos permite saber exactamente cuándo y para qué fueron elaborados. El nombre de estos jarrones se debe a un famoso coleccionista europeo que los compró alrededor del año 1920. Originalmente eran jarrones de altar que se presentaban como ofrenda en un templo taoísta. Por eso aparecen figuras tan representativas de esta creencia como lo son el fénix y el dragón, que representan el yin y el yang del taoísmo, o también la esencia femenina y la esencia masculina. Pero en sí mismos, estos jarrones son como un microcosmos de la historia de la dinastía Yuan, ya que esta dinastía se encargó de aumentar el comercio con Europa y China estaba más avanzada tecnológicamente que sus vecinos en esa época, pero va adoptando también recursos y lenguaje visual de sus socios comerciales, como por ejemplo el cobalto que se usó para teñir la cerámica de azul en estas piezas, lo trajeron de Irán. Originalmente se usaba este material en Irán para realizar unos preciosos mosaicos. Otra técnica muy valorada en China es el lacado. Ellos obtenían la laca de la savia de un árbol que al refinar y cocinar se convierte en un material duro y bastante durable. Este material admite colorearlo en varios colores como el blanco, el negro, el rojo o el amarillo dependiendo del pigmento que se utilice. Y lo usaban de muchas formas, como base para pinturas, para hacer tallados, lo usaban para dar relieve o también lo cortaban en forma de bajo relieve que luego rellenaban con nácar, marfil o con otros materiales. El plato que estamos viendo utiliza una laca con bermellón o cinabrio, que sería el mineral que le tiñe de rojo al material. Entonces el proceso es tomar un plato de madera, en este caso, cubrirlo con esa laca teñida de rojo en varias capas muy finas que se van encimando y se van tallando antes de que se endurezca por completo. La dinastía Ming también es conocida por haber construido la Ciudad Prohibida, que es un complejo de palacios para residencia del emperador y su corte.
La sala más grande del complejo es la sala de la Suprema Armonía, que la vemos aquí en una posición elevada, generando una jerarquía que le connota importancia a este edificio. De hecho, en el interior se vuelve a ver ese cambio de altura, teniendo el trono del emperador justamente una plataforma de elevación. Estos recursos visuales y espaciales se utilizan para reforzar esta posición elevada del emperador como cabeza política y también religiosa de su pueblo. Ahora pasamos de China al archipiélago de Japón. Esta región también recibió mucha influencia cultural china por los periodos de intercambio y comercio que tuvieron. Justamente por ser un archipiélago, Japón estaba protegido militarmente por el mar, tanto de China como de otros posibles invasores. Así que los japoneses no se preocupaban mucho por invasiones y pudieron florecer y desarrollar su cultura y su arte. Vamos a ver también cómo, al igual que en la India, la llegada de la nueva religión, el budismo, modifica bastante el arte de la región. Antes de la llegada del budismo, la mayoría de los japoneses era sintoísta, que no es una religión centralizada, es decir, que no posee jerarquía. Más bien se basa en la veneración de los kami o espíritus de la naturaleza y de la agricultura, que a veces son percibidos como deidades. El santuario que aquí vemos no tiene fecha porque parte del ritual es que lo destruyen y reconstruyen cada 20 años. Esto testifica la noción que tienen los sintoístas de la naturaleza y también de nuestra relación con ella, porque no se puede construir un santuario cada 20 años si no se tienen los recursos para hacerlo. Este templo es también una muestra física de los conceptos de renovación espiritual y purificación que son tan importantes para el sintoísmo. La forma del edificio se basa en un típico granero japonés, lo que nuevamente nos recuerda la importancia de la naturaleza y la agricultura para esta religión. Está construido casi en su totalidad de madera y no posee elementos de fijación o herrajes, utiliza únicamente encastres de madera. Para el siglo VI, el budismo llega a Japón durante el periodo Asuka. La élite empieza a adoptar ideas chinas y coreanas como el confucianismo o también el budismo que mencionamos, pero el budismo japonés adquiere características propias y se vuelve el budismo zen o basado en la meditación, que no tiene dogma y tampoco tiene escrituras sagradas. Aquí vemos justamente el retrato de un monje budista que se llamaba Chogen y fue un gran artista y también un gran arquitecto. Pero esta obra es en sí misma una obra maestra, ya que vemos cómo emplea el naturalismo de manera muy elevada, sobre todo si lo comparamos con las representaciones humanas que se hacían por este tiempo en Europa, por ejemplo. Cabe destacar también el nivel de detalle que logran con esta técnica, que sería una escultura de madera, tallada en madera, una pieza completa, cubierta en yeso y luego pintada. Los ojos de cristal de roca vemos que capturan hasta los detalles asimétricos que le caracterizaban al retratado. Aquí vemos un pergamino que se llama Asalto Nocturno al Palacio de Sanjo, una obra que describe la guerra civil que tuvo lugar en el periodo Kamakura. En esta batalla se asalta el Palacio Sanjo y se toma como prisionero al emperador. La obra original ocupaba 10 rollos y mide un poco más de 7 metros.
Arriba de la imagen podemos ver un detalle donde las llamas y el humo transmiten la sensación del caos y la conflagración casi como si lo estuviéramos presenciando. No son representaciones tan realistas, es cierto, más bien transmiten esta sensación de manera, vamos a decir, psicológica. La perspectiva aérea de la escena es una característica del arte japonés. Como vemos, el observador parece estar sobrevolando la batalla, mirando desde arriba, observando mejor que los mismos participantes. Después de esta guerra civil, se estableció un gobierno que controlaba todo tipo de comercio e intercambio que ocurría con el extranjero. Pero dentro de Japón, el comercio floreció justamente por este tiempo de paz que hace tiempo no tenían. Y la clase comerciante, con más afluencia de dinero, se convierte en un nuevo mercado para las obras de arte, no solamente la nobleza. Así surgen las figuras de artistas como Ogata Korin, autor de la pieza que aquí vemos, una persona que se dedicó enteramente al arte en diferentes manifestaciones. Notamos que el tema de esta obra es radicalmente diferente a la que acabábamos de ver. De representar caos y guerra, pasaron a representar escenas de la naturaleza. También podemos notar que la composición se volvió más austera y simplificada, con muchos menos elementos. Pero vemos que se repite la perspectiva aérea, que ya dijimos que sería una característica de la pintura japonesa. También queda algo de esa sensación dramática en el uso de los patrones repetitivos, por ejemplo, y de las líneas diagonales. También en ese recurso que vemos en el medio de cortar la pintura. Y así culminamos este breve, verdaderamente acelerado recuento del arte oriental. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.